Quiero invitar al decano y al señor presidente de las jornadas, si me acompañan, y vamos a acometer con este último tramo. De las que hemos denominado las semblanzas acerca de las personalidades de quienes vamos a nombrar. Decíamos entonces el por qué se realizan los homenajes a los profesores doctores Jorge Alterini, Rubén Compagnuzzi de Caso, Alberto Molinario, Félix Trigo Represas y Augusto Morelo. Y del 27 de septiembre, la resolución dice que, visto que la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata realiza los días 28, 29 y 30 de septiembre las 26ª Jornadas Nacionales de Derecho Civil, y considerando que las Jornadas Nacionales de Derecho Civil resulta el evento académico de mayor trascendencia en la República Argentina, pues reúne en su seno a los más prestigiosos catedráticos y especialistas del derecho civil, que por resultar un propicio ámbito de debate, análisis y estudio, sus conclusiones han dado respuestas adecuadas a los requerimientos que la realidad vertiginosamente cambiante hace de continuo al derecho, que en esta ocasión se dispone entonces que las jornadas se realicen en homenajes a los catedráticos profesores, iniciando en este caso la primera de las menciones y de las semblanzas in memoriam de Alberto Molinario, y en este caso quien hará uso de la palabra es el presidente de las jornadas, el profesor doctor Luis Leiva Fernández. Lo escuchamos. Señoras y señores, queridos amigos, en una época en la que pocos recuerdan cómo era poner una carta en un buzón o hacer una llamada de larga distancia por un teléfono de línea, debe sorprender que se recuerde a un profesor fallecido hace casi 30 años. Pedí esta tarea con el desafío de hacerlo en 8 minutos, en los que destacaré brevemente algunos aspectos de su personalidad, por entender que puede ser fuente inspiradora para muchos de los aquí presentes. Como ensayista, Alberto Domingo Molinario se inició con su tesis doctoral de los privilegios, con la que se doctoró en la Universidad de Buenos Aires en 1941, donde ya se había graduado como abogado con diploma de honor. Esa tesis, al decir de Héctor Lafaille, en carta que el profesor Molinario exponía orgulloso en su estudio, y no era para menos, valía por dos, porque el tesista, en su afán por abarcar toda la realidad, la refirió no solo al Código de Vélez, sino también al entonces pendiente proyecto de 1936. Más adelante produjo, usando de un año sabático, dos obras muy conocidas, de las relaciones reales y derecho patrimonial y derecho real, ambas en el año 1965. La primera de ellas, de las relaciones reales, fue quizás la obra más profunda de su pluma y sin duda la más sugerente escrita sobre ese tema en la bibliografía argentina. Molinario, cual microcirujano, bajó la realidad a las teorías posesorias de Hierrin y de Savigny, efectuando una profunda clasificación de las relaciones reales en un cuadro intenso que se doblaba en zigzag y se desplegaba a lo largo de 60 centímetros. Lo medí especialmente para consignarlo como él lo hubiese hecho. Ese cuadro valioso, realista, sugerente, fue pesadilla de muchos estudiantes y un verdadero desafío para otros, pero para todos resultó inolvidable. En esa obra utilizó la feliz expresión relaciones reales para referirse a lo que la doctrina decimonónica enseñaba como posesión, tenencia y yuxtaposición. Esta expresión, que acuñó años antes, resultó tan atinada que su uso se extendió a casi todas las universidades del país e incluso fue varias veces aplicada con ese alcance en fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También fue suyo el primer análisis que se efectuó en el país sobre el interés lucrativo, a cuyo respecto reveló que la tasa bancaria escondía una previsión inflacionaria que debía descontarse del valor del dinero. Este análisis
Sigue siendo citado como juicio de autoridad, incluso luego de todas las vicisitudes económicas que vivimos en nuestra patria. Vicisitudes que no impidieron que Molinari tuviera depositado su dinero en una caja de ahorros del Banco de la Nación, carcomida por la inflación y casi sin generar interés. Confiaba en su patria como su patria había confiado en él. Una vez le pregunté a su hija Diana qué edad tenía cuando su padre fue designado profesor titular y me respondió que lo era desde antes que ella naciese. Ahora creo que fue profesor desde siempre. ¿Qué es sino haber sido monitor de sus propios compañeros en la Facultad de Derecho, repitiéndoles las lecciones impartidas en las clases por sus profesores y orientándolos en su estudio? Muchos lo conocieron enseñando familia y sucesiones, aunque logró mayor trascendencia en el campo de los derechos reales, cuyo programa de enseñanza es el único que se dictó con lomo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ese programa era una guía perfecta y completa para aprender la materia y rendir exitosamente examen, pues contenía en detalle todos los puntos de análisis. Su trascendencia académica se refleja en las designaciones de profesor emérito de la Universidad de El Salvador, de profesor consulto de la Universidad de Buenos Aires y de profesor emérito de nuestra Universidad Nacional de La Plata, donde venía, cuando no había autopista, a dar clases un día para volver al siguiente, hospedándose en el hotel que había donde ahora están los tribunales federales de esta ciudad. Entre otros infinitos enfoques, los hombres pueden ser de biblioteca o de trinchera. Los hay también quienes se atrincheran en sus bibliotecas. Los dos hermanos Molinari, Alfredo, importantísimo referente del derecho penal, y Alberto, nuestro homenajeado, fueron los dos de gabinete y los dos de trinchera. ¿Qué si no es el desempeño profesional como abogado litigante que disfrutaba la procuración a grado tal de haber sostenido que si la muerte lo sorprendía en tribunales, podría estar agradecido? Desgraciadamente para sus deseos, cuando Dios lo recibió en 1988, no le hizo caso. Me contaba que no sabía por qué sus clientes le regalaban siempre ejemplares de la obra de Hering, La lucha por el derecho, de los que acabó teniendo varios. La respuesta fue obvia para los hijos, que a su fallecimiento encontraron como único caso pendiente en el estudio el juicio de reivindicación de 1 metro cuadrado en un departamento, pleito complicado si los hay, y que carece de todo atractivo económico, pero que Molinari, por lealtad a su cliente, siguió literalmente a muerte. Fue abogado requerido para juicios trascendentes, como la cuestión entre las provincias de Mendoza y La Pampa por el río Atuel, y también alcanzó el máximo reconocimiento reservado a un abogado de la matrícula ante el Poder Judicial al ser designado conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para los años de 1973 y 1976. Fue un hombre leal a sus principios más profundos, expresados sobre todo a través de la enseñanza del derecho de familia y sucesiones, y leal a sus amigos, como Alberto Gaspar Espota en su conflicto con el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Enseñaba con sus obras porque sostenía con razón que la investigación es lo que distingue al profesor universitario del de enseñanza secundaria. Investigaba con avidez de conocimientos, como la que a los 76 años lo llevó a ser alumno de un curso de informática jurídica en el Colegio de Abogados. Y enseñaba con su ejemplo. Molinari regulaba su paso desde la sala de profesores hasta el aula donde debía dar clases para llegar a la hora exacta, ni 1 minuto antes ni 1 después. Fue intensamente puntual para todo,
menos para morir antes de tiempo a edad que hoy consideraríamos temprana. Hizo microcirugía en el derecho civil con una dosis inusual de realismo. Fue intelectualmente brillante, un polemista de argumentos temibles extraídos de sus firmes convicciones y a la vez, sin contradicción alguna, un tímido genial con un sutil y fino sentido del humor. Fue maestro respetado y admirado por sus alumnos, aconsejó, impulsó, animó y sostuvo a sus discípulos. Por esas y otras consideraciones, en 2002 se impuso su nombre al Instituto de Derecho Civil de la Universidad que nos cobija. Y por eso hago esta semblanza de Alberto Domingo Molinari a modo de homenaje para que lo conozcan y para que todos lo recuerden. Muchas gracias. Gracias, profesor. Vamos a invitar entonces a los familiares que aquí se acercan. Señor decano, doctor. Así es. Gracias, señores, por haber asistido a recibir este homenaje. Muchísimas gracias.